Hola, el día de hoy veré una serie de cintas Intensamente. ¿Qué pasaría si Intensamente tuviera un final oscuro? Antes del lanzamiento de este episodio, el creador publicó una imagen muy intrigante de Riley, acompañado de códigos Morse enigmáticos. Al descifrarlos y desencriptarlos, aparece la pregunta: ¿te agradezco por los golpes? lo que añade una capa oscura a la trama y sugiere que Riley podría haber experimentado mucho algo perturbador de su vida. Cabe destacar que ambas frases, una en español y otra en inglés, dicen lo mismo, lo que es una característica común en los videos del creador, que utiliza ambos idiomas en sus narrativas. Ahora, antes de sumergirnos en el nuevo episodio, recordemos los eventos de la clave que han ocurrido en los capítulos previos. Resumen de capítulos previos, del 040 al 044. Descubrimos que Riley está atrapada en un ciclo de recuerdos corruptos. Después de un accidente automovilístico, mientras una identidad identificada como trastorno mental, psicosis, comienza a manipular sus emociones. Aparentemente el accidente automovilístico ocurrió y no hubo víctimas, pero la psicosis de Riley hacía delirios, haciéndole creer que sus padres han muerto. Lo más perturbador es que la psicosis te empieza a infectar Y a destruir las emociones de Riley, creando un vacío emocional que lleva a tomar decisiones extremas y letales con su vida. Las emociones de amor, ansiedad, inuin, unishuin. Por sobrevivir, ansiedad y enojo. por sobrevivir, estando a punto de que Riley está a punto de quitarse. Sin embargo, su madre interviene a tiempo, la calma y le recuerda tomar su medicación para la psicosis. Riley, no te preocupes, estoy aquí. Mamá, pero estabas... ¿Qué pasó con el accidente? No has tomado tus medicamentos, ¿verdad? ¿Y papá está bien? Yo le he llamado, viene enseguida. Lo que la salva y da un paso al tercer episodio. Este episodio se titula Mi querida Riley y según el creador será el capítulo final de la serie. En este episodio vemos que Inoue está observando la torre desde donde la psicosis influye en las acciones de Riley. En una interferencia se presenta un cifrado César que al traducirlo, lo que está visible revela un mensaje roto. Incluso si giras dos veces JCNISCHOFIELD. Es mi mejor amigo. ¿Podría ser una metáfora de la mente fracturada de Riley? Aunque su significado podríamos esclarecerse a medida que avanzamos en el episodio. Vemos a Temor considerando un milagro que alarma haya dejado de sonar, la cual se activó cuando Riley pensó en abandonar el mundo y cuando se detuvo cuando su madre intervino. ¿Ha dejado de sonar la alarma? ¿Un milagro? ¿Podrías callarte con eso de un milagro? Tenemos que volver al cuartel general. La escena avanza y las emociones. Recuerda no perderte el próximo video. Entonces vamos de nuevo. Voy a suscribirme. Finalmente llegan al tubo que las lleva directamente al cuartel general. La tensión crece cuando Temor recuerda que solo queda un disparo y que todo lo que están haciendo es por el bien de Riley. Solo queda un disparo. Todo es por el bien de Riley. Mientras tanto, el video nos transporta al exterior, donde Riley se encuentra frente a frente a sus amigas. Su padre les ha contado su estado y la negatividad de Riley la obliga a tomar sus medicamentos. Este es el final del episodio, y con todo lo sucedido, podemos llegar a la conclusión bastante sólida sobre lo que realmente está padeciendo Riley. Existen los estudios científicos que nos muestran de manera clara que el trauma muy infantil puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de la psicosis. Con este episodio descubrimos que Riley sufrió físicos por parte de su padre, un acto que parece haber sido recurrente. Este físico contribuyó al desarrollo de su trastorno mental. La destrucción de la mesa de control central sugiere que la psicosis podría influir en Riley de la misma manera que lo hacía antes. Cabe recordar que fue a través de esta mesa que la identidad activó la alarma, que casi obligó a Riley a acabar con su y las amigas de Riley para apoyarla, lo que tiene un impacto positivo en su estado depresivo. Aunque este episodio marca el final de la serie, aún quedan varias interrogantes sin resolver. ¿Qué sucederá cuando los infectados se recuperen? ¿Qué le deparará el futuro a Riley? ¿Y qué será de su padre?
¿Seguirá en libertad sin que nadie descubra su verdadera naturaleza? El creador ha declarado que este es el final de la serie, pero también ha mencionado que más adelante puede que saque alguna otra cosa, de cómo sigue, y puede de cómo siga más, y puede que existan más cintas si sale Intensamente 3. Así que por ahora, esto es todo lo que tenemos. Si deseas opinar algo, teorizar o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar la campanita para estar atento de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere RF. Saludos para estas hermosas personas.